Es una vergüenza y yo espero que la paguen y la paguen caro. A Morena nunca le importó nunca le importó el progreso de ese programa social, porque no es un programa social, es un programa electoral. Para ser presidente también hay que ser humilde. Claudia Sheinbaum, no me gustaría en lo absoluto que fuera presidenta de México. Este gobierno de Morena, tanto a nivel federal como en la Ciudad de México, son unos misóginos machistas de lo peor. Lo mínimo que esperamos las que venimos detrás es abrir una brecha contundente, que nos aplanen el camino, pero más allá de eso nos lo están entorpeciendo. Se tiene que hacer justicia con todo lo que ha dejado de hacer este gobierno. Hay negligencia criminal por todas partes. Creo que Claudia Sheinbaum es el claro ejemplo de lo que le pasa a Morena, de lo que le pasa a la 4T, que es la incompetencia mata. Sí, creo que es importante señalar que este gobierno son una bola de mentirosos. Reconstruir a México nos va a llevar décadas con lo que este señor ha destruido. Si tú fueras presidente, ¿qué harías? Amigos, bienvenidos al programa en donde los jóvenes venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Y hoy, por eso, tenemos a una diputada que tiene muchos pantalones y que va a venir a hablar de toda la verdad y la neta. Mariana Gómez del Campo, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Bienvenida. Y también estoy súper acompañada de mis amigos de la banda presidencial, que siempre es un gustazo tenerlos. Ya los conocen, pero se los voy a presentar de cualquier manera. De este lado tenemos a Debbie. Debbie, bienvenida otra vez, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, bien contenta, ya llegó el sábado. Perfecto. Pati Urriza, bienvenida. Hola, feliz de estar con ustedes otro sábado. Feliz de tenerte. Dylan Pizaña, amigo. Berito, gustazo de estar aquí. Buenos días a todos ahí en casa. Buenos días, bienvenido a tu casa. Y Miguel de Samaniego, el más pequeño y el más influencer de nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? Amiga, muchas gracias, muy bien. También el gusto de saludarlos y pues aquí seguimos y aquí seguiremos. Perfecto. Bueno, pues vamos a entrar a este programa directamente porque va a estar buenísimo. Oye, Mariana, y antes de empezar, la tradición de este programa, tenemos una pregunta con la que siempre iniciamos y es, ¿a ti te gustaría ser presidente? Yo creo que a cualquier político le encantaría ser presidente. Te tengo una buena noticia. A ver, dime. Por esta hora más o menos vas a ser presidente aquí en Atypical TV. Bravo, bravo. Tenemos un regalo y con tu así, banda con presidencial. la banda presidencial y todo. No me la voy a poner al revés como la actual, ¿no? Ah, bueno. Pero ya aquí está la banda. Perfecto. Exacto. Bueno, entonces ya saben cómo funciona este programa. Los jóvenes vamos a tomar las preguntas misteriosas de aquí y vamos a empezar a contestar qué haríamos si fuéramos presidentes. Entonces, Venga. Pati, por favor, esta vez. Venga, Pati. Eso, vamos, inicia. Pati. Ya se va a hacer costumbre empezar con las mujeres. Ya Exacto. así debe ser. Muy bien, a ver. Dice, si tú no fueras presidente, ¿quién te gustaría que lo fuera y por qué? Me cambiaron la jugada. ¡Sí, no! ¡Qué En barbaridad! este programa todo puede pasar. Pues mira, la verdad, prefiero no dar nombres porque vienen procesos internos en mi partido, pero sin duda alguna hay varios gobernadores del PAN que podrían serlo. Bueno, ¿puedo destapar algunos? Claro. Sí, A sí, ver, adelante. está Mauricio Curi, Exclusiva. el gobernador de Querétaro, está también Vila, el gobernador de Yucatán, Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, está Lili Téllez, que la tienen ustedes aquí en Atypical, y sí creo que también nuestro presidente de la mesa directiva, Santiago Krill. Tenemos una larga lista. Me encantaría que llegara a la presidencia de la República, verdadera oposición, y sobre todo algo fundamental, se tiene que hacer justicia con todo lo que ha dejado de hacer este gobierno. Hay negligencia criminal por todas partes. La semana pasada aprobamos un presupuesto que, por supuesto, todo el bloque opositor rechazamos, pero la realidad es que es un presupuesto a los pies del presidente de la República, es un presupuesto de un solo hombre. Hace tantos años no aprobábamos un presupuesto de un solo hombre, sin consenso, sin nada. Es una vergüenza. Y yo espero que la paguen y la paguen caro. Y cualquiera de los que llegue, de los que acabo de mencionar, y seguramente hay muchísimos más, cualquiera de ellos o ellas, porque aquí hay que decir que no hemos tenido en México nunca una mujer presidenta, todavía. cualquiera que llegue a la silla presidencial
tiene que tener los pantalones, las faldas bien puestas para que se haga justicia en este país. Oye, y conectando con eso, ¿bajo qué condiciones crees que debería de llegar esa persona a la presidencia? Porque dos de las primeras personas que mencionaste como presidenciables, pues ganaron en sus estados sin alianza. Fueron solo con el PAN. ¿Qué condiciones son las que se tendrían que dar para el 2024? Necesitamos una gran alianza para el 2024. Necesitamos una alianza con los ciudadanos, los partidos políticos, que no estamos de acuerdo con este régimen populista, autoritario. Eres de las mías, Mariana. Sí, la verdad es que sí, necesitamos una Tiene gran que haber alianzas, alianza. la verdad, Y a mí mates me son mates. encantaría, ¿saben qué? Necesitamos también tener un gobierno de coalición, en donde desde el principio haya claridad de quién va a tener qué posición y entre todos estar generando contrapesos. ¿Para qué? Para acabar con la corrupción poco a poco, aunque ¿Pero sea. estarías dispuesta a juntarte con el PRI así como está el PRI ahorita? Híjole, pues ya estamos, No, es que- ya estamos con el PRI en estos momentos. La realidad es que, a ver, ojo, todas las reformas que nosotros queramos detener en la Cámara de Diputados, necesitamos, si no todo el PRI, a un gran bloque del PRI. Y esa es una realidad. Y yo estoy convencida que para la reforma electoral hay muchos compañeras y compañeros diputados y diputadas del PRI que han dicho, ni muerto ni muerta voy a votar la reforma que está pretendiendo el presidente de la República. ¿Por qué? Porque defienden al INE, porque el INE no se toca, ¿no? Que es el gran tema. Y hay, la verdad es que en todos los partidos hay demócratas. En todos los partidos hay demócratas por eso- y personajes que quieren construir a favor de México, y hoy estamos mucho más allá de partidos políticos. Nos tenemos que poner de acuerdo todos, y creo que el tema de la marcha es un ejemplo clarísimo de que tenemos que trabajar de la mano De que si hay oposición, de que sociedad hay... civil Claro. Así es. y sociedad civil y, Y que la partidos gente manda. políticos. Ciudadanos Que la Y gente gente manda. manda, Exactamente. claro. A ver, Mariana, tú ahorita comentabas, es el presupuesto de un solo hombre. Y la verdad es que es el país de un solo hombre. O al menos eso pretende AMLO. AMLO Exactamente. es a lo que quiere llegar y por eso la reforma electoral, etcétera. Sí. ¿Tú cómo combatirías esto? ¿Cómo podemos los mexicanos quitarle esa ambición que tiene y a veces que lo logra, ese amlocentrismo en el que vivimos? ¿Cómo se lo arrebatamos? ¿Cómo volvemos el país de los mexicanos y no el país de un solo hombre? Mira, va a costar muchísimo trabajo reconstruir a las instituciones. Destruir es facilísimo. Tú puedes tener aquí literal, esta vasija de donde estás sacando los papelitos para las preguntas, la tiras al piso y reconstruirla va a ser complicadísimo, vas a tardar muchísimo. La realidad es que reconstruir a México nos va a llevar décadas con lo que este señor ha destruido. Hoy todavía no somos el país de un solo hombre. Si fuéramos el país de un solo hombre, la reforma electoral ya se hubiese aprobado. Por eso yo tengo tanta fe en legisladores de todos los partidos políticos que no van a permitir que esta reforma pase. Porque esta reforma no es defender a personas. A ver, ojo, Lorenzo Córdoba, cuando dicen, es que los panistas están defendiendo a Lorenzo Córdoba. No es defender a Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba va de salida, le quedan escasos meses. Es defender a la institución como tal, que nos ha costado décadas construir, y que estás hablando de procesos electorales, de que llevan organizando en la historia de México más de 300 procesos electorales, con elecciones limpias, libres, Y que le han dado victoria y alternancia a pacíficas. todos. Obvio, O sea, elecciones en las que ha ganado el PRI, ha ganado el PAN, ha ganado Morena. El PRD, pero o sea, el PRD, MC, todos. pero ojo, aquí el problema es cuando el presidente cree que todo le pertenece y dice, a ver, si he logrado yo convencer, lo que quieras, pero tiene muy apapachado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es una realidad, poder judicial. Tiene muy apapachados también a muchos personajes del Poder Legislativo. Tiene control absoluto del Poder Ejecutivo y sus secretarios no pueden decir ni pío, no pueden levantar la mano. Y ha apapachado a los militares incluso también. Por supuesto, La apapacha, CNDH. apapacha, Qué apapacha. preocupante. Y apapachar significa tú estás conmigo y si no estás en mi contra. Así es. Exacto. Entonces ahora se quiere apoderar de una Lealtad es institución total. que no está a sus pies. Y- Una institución que organiza las elecciones del país. Por eso es tan importante una institución que es la que define al final del día, a través del voto de los ciudadanos, quién ocupa qué cargo en cada rincón de este país.
Ese es el tamaño de la relevancia, no es cualquier cosa, no es cualquier institución. Yo no quiero que pase lo mismo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde puso a su títere, y hoy no se respetan los derechos humanos en México y no pasa nada si no se respetan. Matan mujeres y no pasa nada, hay matanzas, masacres en todas partes y no pasa nada, no hay culpables de nada. No hay recomendaciones. No presiona a la CNDH, no es absolutamente claro que nada. no. Hay recomendaciones, pero en temas que ni les competen. Reforma electoral. ¿Qué hace la CNDH hablando del INE o de la reforma O electoral? de la militarización del O sea, país. Oigan, y a mí me gustaría voltearles la pregunta en esto. La pregunta fue, si tú no fueras presidente, ¿quién te gustaría que lo fuera? Y ahora, si tú no fueras presidente, ¿quién no te gustaría que fuera? ¿Quién sería el foco rojo? A ver, pásenme el pergamino, A ver, si ¿no? quieren empezamos para todos decir un nombre. Pati, empieza. Un Pues nombre. el actual presidente, o sea... No, pero otro, No, pero en el 2024. no, pero puede ser que no se relija. sí, que no se ¿no? realice. bueno, ojalá. claro. A ver, también, es exacto. muy creativo Sí, el sí, señor. sí, sí, Puede ser claro. que no se relija, pero yo te Estamos voy a de ganar. Claudia Sheinbaum, no me gustaría en lo absoluto que fuera presidenta de México. Híjole. Dylan. A mí yo diría que cualquiera de la Cuarta Transformación, No, cualquiera no, de no, di Morena, nombres. pero Nombre. Ya, a hasta mí me no me gustaría pidieron que nombres. fuera Sheinbaum, Gatell. Uno. No, pues no es te que, ganes los híjole. nombres de los demás. Rayos. Dylan no puede elegir. Adán Augusto López. Me lo robaste, amigo. Qué mala onda. Oye, pero me A llamó ver, mucho tú la dinos atención. quién. Sí, tú dinos. Yo iba a decir a Adán Augusto. ¿Quién más? Bueno, no es como que A esté ver, difícil. Martí Batres, no me gustaría, imagínense que fuera presidente. Bueno, y así nos Noroña. vamos a escenarios catastróficos, Laida Sansores. No, O sea, escenarios no, por catastróficos, favor. María Clemente. No. Pobre Eso sí estaría Campeche, pobre catastrófico. Campeche. Quisiera hacerte una pregunta. Tú contestaste, Mariana, Claudia Sheinbaum. ¿Tú crees que si Claudia llegara a la presidencia en 2024, tendría la valentía de, o a lo mejor la ambición? O sea, ¿qué pasaría? ¿Se sentaría en la silla presidencial y diría, me voy a dejar mangonear? ¿O tú crees que diría, adiós, ahora me toca a mí? Absolutamente se dejaría mangonear. Sí. Por eso el presidente de la República hoy dice, me parece patético que les diga corcholatas, ¿no? Que a posibles candidatos los llames corcholatas es hacerlos de este tamaño, pero al final todos son de este tamaño. Sí creo que se dejaría mangonear, por eso a mí no me gustaría en lo absoluto que fuese presidenta, además de que me ha parecido alguien totalmente en contra de las mujeres, no apoya a las mujeres, no ha defendido la bandera de las mujeres, y defender la bandera de las mujeres significa decir sí a las estancias infantiles, no las cancelen, decir sí a los refugios para mujeres que sufren violencia, decir sí a las escuelas de tiempo completo, todos estos programas que le funcionaban tanto a las jefas de familia, a las madres trabajadoras. A mí me impacta mucho que no sea una voz defendiendo los feminicidios. No dicen nada de los feminicidios. Y la Ciudad de Esa México es una está realidad. plagada. Las chiquitas que se cayeron en una coladera sin tapa y que iban a un concierto, que por cierto ya Inaceptable. presenté una denuncia penal en contra de Claudia Sheinbaum y de muchos otros servidores públicos de esta Ciudad de México, y dices, es increíble que no se haga justicia y que dos pequeñas, por negligencia, porque alguien decidió no tapar Aparte, una Mariana, coladera, aparte, se Mariana, murieron. ¿Se imaginan la desesperación del padre sin poder hacer nada y que las niñas terminaran ahogadas? Y además Hay que levantar la voz. este gobierno de Morena, tanto a nivel federal como en la Ciudad de México, son unos misóginos machistas de lo peor. En México tenemos la estadística de que asesinan a 10 mujeres 11. todos los días, más de 11 mujeres todos los días, y en la Ciudad de México se ha convertido en la cuarta entidad más peligrosa para las mujeres, y por supuesto que eso es terrible. ¿Y qué está haciendo Claudia Sheinbaum? ¿Qué está haciendo el presidente López Obrador? Pues absolutamente nada, ahí están los resultados. No, sí están haciendo, Dylan, están abrazando a los delincuentes, Ah, seguro. apapachándolos. Es lo peor de todo. Entonces, Pero ustedes acciones imagínense. Y positivas no están y sucediendo. poniéndolos en puestos de poder. Ahora, que yo es te voy a lo decir más algo. peligroso. Yo te voy a decir algo con lo que decías, Mariana, que me parece extremadamente importante, y la verdad es que qué bueno que hiciste una denuncia en materia penal por negligencia, porque, a ver, yo vi entrevistas de múltiples personas que decían que esa coladera Tenía más de un llevaba año. destapada más de un año. Ya ¿Cómo sé, es posible? es ¿Cómo es impactante, posible que, o sea, a nivel local, a ver, no te digo a lo mejor Claudia Sheinbaum, pero la delegación, ¿no? ¿Cómo es posible que La alcaldía ya. Es que la ese es el alcaldía, problema. en A ver, este caso, no haya hecho absolutamente Creo que nada en un Claudia año? Sheinbaum es el claro ejemplo de lo que le pasa a Morena, de lo que le pasa a la 4T, que es la incompetencia mata. Al final no saber hacer tu chamba y al final no tener, en un puesto así, no tener los pantalones para voltearte contra un presidente y decirle, ¿sabes que yo no voy a actuar así? Cuesta Bueno. miles y millones. Además, ojo,
ella no está en la Ciudad de México, ella está encampañada Está, pero en el sí, país. sí. Estaba en Tuxpan el fin de semana, dices tú, ¿cómo una jefa de gobierno con una ciudad de este tamaño no está atendiéndola todos los días? Y yo te apuesto que si tanto aspira a la presidencia de la República, si tienes buenos resultados, la gente te lo reconoce. Pero ella, que tenía un nivel de conocimiento de este tamaño, ha tenido que caer en todas las trampas electorales habidas y por haber, violaciones a las leyes, a la Constitución, para darse a conocer, para violentar, ¿no? Porque ha violentado, insisto, las reglas del juego en todo momento. A mí me resulta increíble que no esté preocupada y ocupada en la Ciudad de México, y creo que los capitalinos debiéramos ser todavía más exigentes. Pero por eso presenté esa denuncia. Y todos los gobiernos de Morena son terribles. Lo decíamos en la alcaldía, que es Iztacalco, que la gobierna Armando Quintero, que es un alcalde igual incompetente, en donde no solo en esa zona en donde sucedió este percance hay falta de coladeras, sino es prácticamente en toda la alcaldía. Yo lo vivo, o sea, me doy cuenta que se roban las coladeras, pero... O sea, hay un problema grave de inseguridad en esa alcaldía, hay un grave problema de inseguridad en la Ciudad de México, pero lo peor es que no hay una coordinación entre alcaldía y gobierno de la Ciudad de México. Aunque son del mismo partido, terribles. imagínate. Bueno, Aunque y ahí vale son la gobernados por vale la Morena. pena que señales, Dylan, que Sí. fue justo afuera del metro. El mantenimiento al metro es nulo. Vean todos los accidentes y muertes que hemos tenido en las instalaciones del metro. Y esto es justo afuera del metro, una calle sin alumbrado, y ahí estás involucrando ya al secretario de Obras, y una calle en la que la coladera y la tapa la tenía que haber puesto el sistema de aguas. Entonces estás involucrando a varios servidores públicos que no hicieron su trabajo. Y que aparte fue en una zona que es evidentemente cerca de un centro de espectáculos, en donde Concurrida. van muchas personas, Claro, concurrida. siempre muy concurrida, O sea, y que si eso sucede en una zona tan concurrida, en una zona de espectáculos, ¿no? ¿Qué sucede en las calles en donde no hay tanta afluencia? Pues está peor y Ahorita terrible. retomando el tema de lo penoso que es tener mujeres en el poder que podrían empoderar, o hay personas que tienen problema con la palabra empoderar, Ejercer el poder. que podrían ejercer el Está poder bien, empoderar de a las otras mujeres también. Yo teniendo aquí dos jóvenes brillantes, tres claramente, pero ahorita mis compañeras... ¿verdad? Todavía es joven. unas, Exacto. más Nunca jóvenes deja de unas ser que joven. otras. Nunca deja de ser Debbie y joven. Patti, teniendo dos jóvenes aquí muy talentosas y que tienen un interés en la política, a mí me gustaría saber, ustedes como jóvenes y como esta generación que va a entrar, o sea, ¿ustedes qué le piden a esas mujeres que hoy tienen puestos estratégicos que les pavimenten el camino? ¿Qué esperan de ellas? No, pues yo preparación. No podemos tener esos personajes que claramente hoy ya tenemos y que lastimosamente ni siquiera están preparadas, ni siquiera hoy las mujeres llegamos a cargos, a posiciones políticas, públicas, y lo mínimo que esperamos las que venimos detrás es abrir una brecha contundente, que nos aplanen el camino, pero más allá de eso nos lo están entorpeciendo. Son mujeres que no se preparan, que no se capacitan, que simplemente por el hecho de ser mujeres creen que ya por eso van a estar ocupando esos cargos, pero sin embargo yo de verdad hoy veo muchas mujeres, y lastimosamente lo digo, que ni siquiera tienen una intención de hacer algo por las que venimos detrás. Entonces yo hoy, y siempre lo he dicho, las mujeres que llegamos a un cargo, a un mando, digo, voltemos para atrás. Detrás venimos muchísimas con toda la intención de levantar la mano y levantar la voz para un bien. Entonces, para mí sí, mucha decepción me he llevado en este camino, y digo, caray, yo mientras esté llegando al momento, sí volteo para atrás, y mi total intención es impulsar y caminar a más mujeres detrás de mí para que vean que no llego sola, que llegamos todas juntas. Y yo creo que sí tenemos que ya pasar una etapa de ser muchísimo más selectivas entre nosotras mismas, ¿no? Porque no por ser mujeres somos amiguitas y ya cualquier mujer que se te pone enfrente la apoyas, porque estamos viendo que no hemos pasado de la representatividad de la calificada a la sustantiva, ¿no? De gente, de mujeres que realmente representen una agenda que sea a favor de los derechos, que sea a favor de nuestro derecho a decidir y en contra de todas las criminalizaciones que se dan hacia nosotras. Entonces, creo que es momento de que pasemos, sí, a un lugar en el que veamos los perfiles, porque la verdad es que, y esto no es una cosa de partidos, o sea, a mí también me daría mucha pena que personas como Lili Telles llegaran a representarnos, porque no me parece que es una agenda
que me represente a mí como mujer, como joven de una nueva generación. Es que creo que lo que debemos hablar es que las mujeres, o sea, se mitifica mucho que las mujeres tenemos una sola agenda. O sea, el movimiento de las mujeres es plural. Es plural. Es diferente y tenemos diferentes visiones. A mí me gustaría, para continuar el programa, seguir con las preguntas que tenemos ahí. Dylan, perdóname, pero No te por favor, preocupes. Dylan, pasa perdóname, pero por vas. una de las nuevas preguntas. A ver, esta. Está larguísimo. Está abierta. Está súper larga. Me da tiempo de analizarla. A ver, dice Mariana, el gobierno de AMLO incumplió su promesa de no pedir préstamos ni adquirir más deuda. De hecho, la deuda del país se ha duplicado desde que AMLO llegó al poder. Si tú fueras la próxima presidenta, ¿qué harías para solucionarlo? Bueno, primero el presidente ha sido totalmente irresponsable. Ha malgastado el recurso de las y los mexicanos en obras inservibles, en obras que tristemente son hoy elefantes blancos. Tenemos el ejemplo clarísimo, más de 400,000 millones de pesos en un aeropuerto, el AIFA, ¿no? Un aeropuerto Sin vuelos. sin aviones, sin gente, que tienen que poner ahí luchas libres para Me que... parece tianguis. Sí, no, la verdad es Pusieron que... un tianguis es que, afuera. oigan, pero ojalá que hubiera hasta un tianguis, porque yo cuando fui, el único vuelo que había, y se molestaron mucho conmigo, era un vuelo a Venezuela, pero lo grabé, lo vi en la pantalla, y dices, y lo dije también en la máxima tribuna en la Cámara de Diputados, digo, es increíble que se haya gastado 400,000 millones de pesos en esto, cuando no están tan agobiados y dándose golpes de pecho por quitarle recurso al Instituto Nacional Electoral, que le quitaron alrededor de 4,500 millones de pesos para el año que viene, que es una pizquita al lado de sus obras majestuosas que no sirven para nada. Entonces, ¿qué haría? De entrada, gastar bien el recurso de las y los mexicanos. Todas estas obras, Dos Bocas, Tren Maya, aeropuerto, son obras pagadas, y esto se lo digo a la gente, porque a veces dicen, ay, es que qué generoso el presidente. No, no es dinero de su bolsillo, Claro. es el dinero que pagamos todos, los que literal estamos al tiro, al día con nuestros impuestos. Entonces, ojo con eso, necesitamos tener una población mucho más informada, que se molesten también, que levanten la voz, y por eso yo estoy fascinada con este movimiento cívico que se dio en el marco de la marcha, ¿no? Porque cada quien traía sus consignas. O sea, el tema era el INE, pero cada quien traía también su preocupación por la democracia, por la libertad, por el respeto a los derechos humanos, y muchos traían sus temas particulares. Ustedes lo habrán podido ver en las diferentes cartulinas, ¿no? Claro. Sí, O lo que las gritaban, diferentes ¿no? Lo que consignas. iban- las Es- o lo consignas que, que iban- exactamente. Cada quien iba gritando sus propias consignas, pero sí necesitamos un presidente o presidenta responsable que sepa gastar el recurso, porque el recurso es de las y los mexicanos. Y hoy tenemos un presidente totalmente inconsciente que ha destruido, por ejemplo, los 109 fideicomisos. Estás hablando también de miles de millones de pesos que hoy, no sé, más de 60,000 millones de pesos, si no me equivoco, es que son tantas cifras, que hoy no sabemos dónde está ese recurso, y dijo que era por la corrupción y todo. que tiran tanto dinero. a Porque se van las megaobras. Y para ver dónde... Y es justo en esas eso megaobras. pensamos. Ajá. Exacto. Eso pensamos, habrá lana, ojo. ¿no? Porque Pero con sus adjudicaciones directas. Claro, y el adjudicaciones sistema- directas, y de repente Fíjate, ves a los y suyos además- llenándose de casas. Es justo en las megaobras en donde se están llevando a este país a la quiebra. Y además, yo sí, regresando al tema de la pregunta, sí creo que es importante que señalar que este gobierno son una bola de mentirosos, porque dijeron que no iban a adquirir deuda y adquirieron una deuda de más de 1 millón de millones de pesos. Eso aprobaron, y aparte así es la peor deuda de los últimos 27 años. más Entonces, grande. dijeron que no iban a endeudar el ¿Sabes país. cómo afecta eso a todas las generaciones? Y el que ellos problema- lo van a ¿Quién? pagar. Es que van a ellos seguir terminar pagando y pagando. pagando El la problema deuda. real aquí, o sea, y cualquier economista lo sabe, uno sabe en materia económica que la deuda no es necesariamente mala. El problema aquí, lo grave aquí con el presidente López Obrador, es que esta deuda no tiene una pizca de estrategia de cómo van a pagar esa deuda. O sea, normalmente Es que no le importa, Normalmente Miguel. cuando un país se endeuda, tiene detrás de esta aprobación de endeudamiento una estrategia, ya sea a corto, mediano o largo plazo, de cómo vas a ir pagando esta deuda. Este gobierno no se preocupa, obviamente, ni siquiera por eso, ¿no? Pero son No cosas le que ya importa, sabemos. no le Justamente no le importa. importa. Y yo algo que dijiste hace unos momentos, me gustaría agregarle algo. En el caso, por ejemplo, del presidente López Obrador, que desgraciadamente llegó sin muchísimos conocimientos, y en materia económica queda clarísimo eso. A ver, señor, si no sabes,
júntate con los que sepan y pregúntale a los que sepan. Para ser presidente también hay que ser humilde. Pregúntale a la gente que sepa. Y si no sabes cómo gastar el Es que dinero, no le él bueno, sabe interesa, los que ¿cómo lo saben. crees? Le estás Jamás. pidiendo peras al olmo. Si no le interesa ni tener limpios los Eso es algo zapatos, que se ella hace todo el sabe y no le espectáculo. interesa. A ver, Imagínate. tenemos a un presidente Traer que la ahorra camisa bien puesta. en democracia. Tenemos a un presidente que ahorra en medicinas, que ahorra en estancias Ahorra infantiles. matando gente. Que eso Y no gasta sabe. dinero Ahorra. en béisbol, gasta dinero en un tren en el que le tienes que poner cemento a cenotes. O sea, En una entonces, refinería que en no un- refina y que se inunda. Y en el Oye, aeropuerto que no tiene A ver, vuelos. Mariana, exacto. o sea, Mariana, a ver, estamos hablando de todo lo que hace mal AMLO, que podemos no acabar, y lo he dicho 1,000 millones de veces. Pero si tú fueras presidente, ¿en dónde sí meterías el dinero? Dime una institución, un sector al Híjole. que ahí sí lo billeteas. Mira, te voy a decir algo. Le apostaría a la reducción de la pobreza. Este gobierno ha multiplicado la pobreza. Cifras oficiales nos hablan de más de 5 millones en aumento, 5 millones más de pobres en este país. Decía que primero los pobres, sí, efectivamente, primero los pobres, pero para para que tenerlos haya más más. fregados. Aquí claro que necesitas, ojo, necesitas programas sociales, ¿sí? Pero tu ideal es que algún día esa gente deje de requerir, de necesitar un programa social porque tuvo acceso a educación, tuvo acceso a salud, tuvo acceso a un empleo digno. Oportunidades. ¿No? Oportunidades, ser un país de oportunidades, generación de inversión. Tener un presidente que lo único que hace es apanicar a cualquier empresario a nivel nacional e internacional, que le quede claro que 9 de cada 10 empleos en México los generan los empresarios. Y estoy hablando de la señora que tiene una tortillería o una tortería o una tienda de abarrotes, o sea, ¿no? Hasta el más rico. Pero todos generan empleos y él no le apuesta a los que generan empleos. Lo vimos en la pandemia, Bueno, lo vimos en el presupuesto para el año 2023. Entonces sí creo que si tú quieres que un país sea próspero, le tienes que invertir mucho en educación para reducir la pobreza. Si no le apuestas a ello, pues es un país perdido y hoy vemos que viene una generación de jóvenes perdida también porque les estás enseñando, pues no les estás enseñando a pescar, estás tratando les de das darles, herramientas. de darles el pescado de manera automática y que ya no necesiten mucho ni a papá, ni a mamá, ni a la abuelita, ni al abuelito, ni al tío. Y estás generando una sociedad de gente que no quiera trabajar. Esa es una realidad. Tú le preguntas a los jóvenes, ¿no? ¿Y quieres estudiar? No, pues la verdad es que no. ¿Quieres trabajar? Tampoco quiero trabajar. Y dices, oye, Ahí el problema de la... ¿cómo ayuda el de la gobierno a que eso malinversión de los ocurra? programas sociales, Por ¿no? supuesto. De programas sociales que se usan con puros fines electorales. Puros fines ¿no? electorales. Es gravísimo y lo que dices también hay que detallarlo. No es que estemos en contra de los programas No, sociales. por supuesto que no. Pero lo que sí está mal es querer acostumbrar a una persona a vivir toda su vida de un programa social. El programa social es para levantarte de una situación en la que estás, pero el gobierno también te tiene que brindar oportunidades y Miguel, herramientas. el dinero se acaba además. ¿eh? Exactamente. El dinero se ¿De acaba. dónde va a salir? La pregunta que hay que hacer al presidente, y que tiene que ser muy puntual, ¿de dónde va a salir ese dinero? O sea, en un futuro, cuando ya no dé el dinero para seguir manteniendo los programas sociales, ¿qué van a hacer todas esas personas, no? O sea, tenemos que asegurarnos de que existan oportunidades, que la gente tenga herramientas para poder llegar a más. Y eso es a lo que tiene que apostar cualquier gobierno. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido en que creo que la definición de, o sea, a ver, AMLO si una cosa hizo bien, que ojalá que al menos una haya hecho bien, fue yo creo encontrar puntos de dolor en la sociedad mexicana. Y creo que de alguna manera hizo bien en encontrar grupos que necesitan apoyo. Lo que pasa es que no construyó programas sociales. O sea, es una pérdida de tiempo hablar de programas sociales, porque si hubiera programas sociales, se estudiarían, se medirían resultados. No los tenemos, lo hemos dicho, hemos querido estudiar más acerca del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. No existen datos porque a Morena nunca le importó nunca le importó el progreso de ese programa social, porque no es un programa social, es un programa electoral. Oye, Vero, y ahí vale la pena que revises los datos de la Auditoría Superior de la Federación. Todos los programas impulsados por este gobierno tienen irregularidades, hay corrupción. Hay De lo que se quejaban. De lo que se quejaban, todos tienen corrupción. Yo he presentado denuncias, porque los lunes denuncio, mis lunes de denuncia, he presentado denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación, ante la Fiscalía General de la República. No sé si me vayan a hacer caso, pero es importante que queden las denuncias ahí presentadas levantar para la que voz.
claro, levantar la voz y para que la gente que llegue, yo espero que en el 2024 se vayan, para quien llegue, que espero que sea la oposición y los que marchamos, ¿no? Alguien de los que estuvo ahí tendrá que ser, porque hay que rescatar a este país, se vaya sobre esos personajes que lo único que hicieron fue robarse, pellizcarle a los programas de la gente recurso. Y ahí están las pruebas. La Auditoría Superior de la Federación lo dijo. Segalmex, por ejemplo, que es uno de los grandes actos de corrupción en este gobierno. Es una insignia de la corrupción. Bueno, y entonces ahora, Debbie, quiero que me ayudes, por favor, con la siguiente pregunta. Venga. A ver. Mariana, si tú fueras presidenta, ¿qué harías para que el sistema de salud mexicano se parezca más al sistema de salud de Dinamarca? Híjole. Irnos a vivir a Dinamarca. Sin adjudicaciones directas. Irnos a vivir a Dinamarca. Mira, yo creo que de entrada el sistema de salud mexicano hay que recuperar lo que este gobierno ha destruido. Le quitó recursos al sistema de salud, le quitó recursos al IMSS, le quitó recursos al ISSSTE, le quitó recursos a los hospitales públicos. Hoy vemos tristemente, ¿no? Por ejemplo, y un ejemplo muy básico, que no hay medicamentos. Vemos que no hay tampoco recursos para las quimioterapias de nuestros niños con cáncer. Entonces, creo que hay que recuperar todo esto con la mejor gente, ¿no? Porque también le ha dado una patada en el trasero a todos aquellos que sabían del sistema de salud. Y lo digo así porque ha habido conferencias de los que fueron secretarios de Estado que hacían un esfuerzo por sacar adelante nuestro sistema de salud. Y hoy tenemos un presidente que va en retroceso. No, todo lo bueno que se había hecho lo ha destruido. 55 millones de mexicanos recibían el seguro popular, bien, bueno, malo, con sus defectos, lo que quieras, pero recibían atención médica, ¿no? Y medicamentos. Claro. Y si tenías con este fideicomiso para gastos catastróficos, atender enfermedades muy costosas, tener un cáncer en México, si no tienes recursos o tienes un buen seguro, bueno, no hay manera de que lo atiendas. Por eso hay tanta gente que está muriendo hoy por el tema del cáncer, porque le han quitado recursos, entonces está hecho pedazos. ¿Y qué haría si yo fuera presidenta? Meter al bote a todos aquellos que destruyeron el actual sistema de salud, porque estás hablando de miles y miles de vidas que pudieron haberse salvado, y eso sí da mucho coraje. ¿Y cómo te explicas que esta destrucción la haya hecho un presidente de izquierda? Porque al final, a ver, tú lo dijiste, o sea, tenemos que irnos a reducir la pobreza. Al final yo creo que son dos sectores básicos para acabar con la desigualdad. Uno es la salud, porque si alguien no está bien y no tiene acceso a la salud, no hay mucho que pueda hacer para mejorar y para tener un trabajo y para ir en una movilización para ser feliz. social. Evolución. Y educación. Entonces, Totalmente. un gobierno de izquierda que acaba con la salud y con la educación de izquierda. No es de izquierda. No, no es de nada. No es de izquierda, hay que siquiera se entender acerca eso. tantito. Es el gobierno de un solo hombre, un hombre autoritario, un hombre que dice, aquí mis chicharrones truenan, aquí se hace lo que yo diga y punto. ¿Y eso no queda claro? es un gobierno de izquierda. Hay que quitarles esa palabra de son de izquierda porque no ven por los que menos tienen. Si vieran por los que menos tienen, hubieran reducido los números de pobres. El número de pobres hoy, insisto, 5 millones más de pobres, cifra oficial. Ustedes nada más imagínense la cifra negra. Ah, bueno. No, y justo son cosas identitarias de un gobierno de derecha, ¿no? Vemos, o sea, vamos en una listita que vamos poniéndole palomita, militarizar al país, hacer el gobierno lo más pequeño posible, hasta llegar a ser inoperable, dejar de invertir en un sistema universal de salud. El Seguro Popular lo eliminó y está tratando de reconstruirlo de unas formas extrañísimas. Y es una institución de la que muchos mexicanos dependían, ¿no? O sea, yo creo que también algo súper importante para lo que viene en 2024 sería reconstruir un sistema de seguridad social para todas las personas, ¿no? O sea, que tuviéramos derecho a un seguro de desempleo, que tuviéramos derecho a la salud a pesar de no tener un empleo formal. Eso sí sería un gobierno de izquierda y eso sí sería, pues, apostarle a que los pobres tuvieran más oportunidades, Que los ¿no? pobres ¿Y sabes, primero. por ejemplo, en materia de salud, sabes que es una de las cosas más graves que ha hecho este gobierno? A pesar de que vemos, porque gasto hacen. O sea, en materia de salud, en materia de medicinas, este gobierno sí está gastando. Pero el problema y lo grave es que a pesar de que están gastando,
se les están caducando las medicinas, están por adjudicaciones directas que hacen y porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada. Háganme el favor, a ver, ¿en qué país del mundo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encarga de comprar las medicinas y de distribuirlas? Ay, bueno, y también toda la chamba que le pusieron a Marcelo Ebrard, que era el Claro. bueno, que es el Y a la Guardia canciller, Nacional. Nada más y dime. lo ponían a repartir, Nada más dime, ¿en qué- vacunas. ¿En qué Sí, país sí. del mundo pasa Relaciones esto? O sea, Sí, relaciones exteriores. No es nada más el gasto que hacen y el que no hacen. O sea, toda la lana que invierten y que pierden porque por falta de conocimiento y por falta de tener a gente adecuada en ciertos puestos, pues no logran. A ver, el problema no es que no haya medicinas, el problema es que las medicinas no llegan porque tienen apuro incompetente en el tema de la distribución de las mismas. Apuro incompetente y apuro indolente. O sea, de verdad, Claro. la cereza del pastel fue cuando salieron a decir que los padres de niños con cáncer que están reclamando quimioterapias, que son un derecho básico para que sus hijos sobrevivan, son padres golpistas que lo único que quieren es desestabilizar al gobierno. O sea, eso ya te habla no solo de Pero egocentrismo tienen que acabar de en la AMLO. cárcel. Esa gente tiene que acabar en la cárcel, delincuentes. insisto. Porque Negligencia criminal, exacto. han Totalmente. matado a tantos niños, adolescentes, jovencitos con el tema del cáncer. No, el no tener para una quimioterapia Como un o Duarte el que también. te den una quimioterapia y Es que peor que la lo que hizo siguiente Duarte. quimioterapia no te la den, es igual de grave, igual de grave. Y como es gente de escasos recursos, pues no nos enteramos tanto. Yo me entero porque estoy metida en el tema, porque me he interesado en el tema, a partir de este gobierno, ¿eh? Porque antes, les guste o no, y sí además, había para no las nos quimioterapias. enterábamos que se eso No, manifestaban. pero había gobiernos como el de Duarte también. O sea, aceptemos que esas cosas claro. han Guau. Y además Sí, a ver. es necesario que también los políticos de la Cuarta Transformación y en general los políticos salgan de su burbuja y visiten un día un hospital del IMSS, un hospital del ISSSTE, del INSABI, por ejemplo, ¿no? Se van a dar cuenta que los hospitales están colapsados. A mí me tocó una muy mala experiencia en un hospital público en donde me sentía de la fregada y qué horrible es esperar tanto tiempo y además las instalaciones se ven decrépitas porque no le invierten y tienes que ir a un centro médico nacional solamente para, que por cierto es muy difícil llegar a un centro médico nacional en donde sí hay atención de A alguna ver, manera Dylan, digna, necesitas pero los palancas para clínicas, Pero ¿cómo te rápido. tratan cuando clínicas, llegas? hospitales de segundo nivel, la atención es terrible y deficiente. Bueno, vemos mamás pero dando a luz el problema es en la que banqueta el porque presidente no la reciben. López Obrador y todos los políticos de Morena pues nunca se han parado en un hospital porque el presidente recibe atención médica de los militares, pero nunca va a un hospital del INSABI, por ejemplo. Entonces yo lo reto al presidente de la República que cuando se enferme vaya a un hospital del INSABI Y se y que atendía en un sienta lo que los hospital privado mexicanos también, sentimos. ¿eh? Claro. Antes de asumir Que la mande presidencia. Pero ¿en qué se Aparte, basará el ojo. presidente de la República en decir que tenemos una atención de salud como en Dinamarca? O sea, ¿en qué se basa? de- Está yo- jugando con el dolor Yo te voy a decir a qué se de refiere. las personas. O sea, está matando gente. Se ¿Dónde refiere- está? ¿Qué tiene en la cabeza para no sentir lo que las personas están pasando? Una falta de empatía. No puedo creerlo. Porque no A mí lo- se O me sea, hace- ¿qué le pasa? A mí se me hace, querida amiga, que él se refiere a la salud de Dinamarca, pero de 1600. ¿A la que le dan? Oh, en Palacio. bueno, a la que le segura- están también, dando. seguramente, Porque ¿no? claro Pero- que la de él sí debe de ser una atención como en Dinamarca. De primera. Seguramente. Oye, Miguel, Totalmente. por favor, me Vamos. gustaría que nos ayudaras con la siguiente pregunta. Vamos allá. Me estoy empezando a poner nerviosa. Ay, no. Esta también está... Porque se ya ve- no se ve. tendrían nombres. Ya, sin nombre, sí. De acuerdo, de Híjole, acuerdo. querida Mariana, si tú fueras presidenta, ¿qué harías diferente a otros gobiernos panistas? ¿El PAN tiene alguna deuda con la ciudadanía? Absolutamente, por supuesto. No hay gobierno perfecto, siempre hay deudas con la ciudadanía, ser mucho más empáticos, estar más cercano a la gente. ¿Qué haría distinto también? Saber comunicarlo. Porque Superimportante. impulsamos tantos programas durante el gobierno de Fox, de Calderón, o sea, estás hablando del Seguro Popular, de las estancias infantiles, de las escuelas de tiempo completo. Por más que les trataran de cambiar el nombre a algunos programas, fueron programas exitosos. Todo tiene detalles, ¿eh? O sea, un programa puede ser exitoso, pero a lo mejor sí podría mejorarse esto, sí podría mejorarse esto otro. Entonces sí creo que en la parte de comunicarle a la gente, incluso todo lo que se hizo en materia de inseguridad, nos hizo falta, ¿no? Ahí tenemos una deuda pendiente porque pues gobernamos 12 años
Y fueron 12 años, insisto, que no supimos comunicar las cosas que se hicieron. Y algo que tiene este presidente, ¿no? Porque también de repente hace cosas bien, desde mi punto de vista, es él comunica. Es que es lo Con único que hace. mentiras. Es que es el problema. Con mentiras todos los días, porque dice muchas mentiras, ¿no? Muchísimas mentiras. No, Hay es hasta que conteos. no En hay promedio más de 80 medicamentos al día. porque es culpa del pasado. Y dices, o sea, ¿cómo? Ya llevas 4 años en la silla, no puedes Sí, decir brother. que es culpa del pasado, que no pudiste atender a los niños con cáncer o a las personas con diabetes o a los hipertensos. O sea, no se le atiende a nadie. Yo ¿no? creo ¿Cómo que pudiste? la mayor deuda del PAN no puede ser que no haya comunicado sus logros. No, eso O es sea, una cosa. creo Eso es una cosa. Yo creo que sí nos falló muchísimo. Pero no parte es la de comunicar. mayor, ni de chistes, No. eso no le quedó a deber a México. Yo creo verdaderamente que sí, dando un paso atrás, hay que ser realistas y el PAN fue quien inició la militarización del país y fue quien empezó la masacre de todo lo que ha sucedido a partir de eso en términos de seguridad en nuestro país, tomando en cuenta feminicidios, o sea, esta guerra sucia que empezó en contra del narco, pues es la que continúa. Bueno, yo creo que el narco está en nuestro país desde hace Tenemos muchas un gobierno décadas. Sí, pero federal inició la que- guerra contra el Sí, narco no, en ese no, momento. y yo creo que ahí en la parte de comunicación yo no le llamaría guerra contra el narco. Empezó a perseguir y a tratar de llevar a cabo una estrategia. Algunos dirán fue una buena estrategia, otros dirán fue una mala estrategia. Se detuvieron a tantos capos en la época de Felipe Calderón. ¿no? Esa es una realidad, pero seguramente hicieron falta muchas otras cosas, pero lo que yo sí te quiero decir es que alguien tenía que también dar el manotazo en la mesa y no seguir permitiendo que el narco trabajara a sus anchas Yo creo que en el territorio nacional. Pero es que- y hoy tienes a un presidente ¿Qué que, está pasando? Oiga, prefirió a mí- pactar con todos. A ver, pero y su dime- pacto es que ha habido más muertes que con Calderón y con Peña Nieto juntos. ¿Ese es su gobierno en paz? A ese 4 es el gobierno años de paz, de gobierno. reconciliación. Pues tan mal estuvo la estrategia que hoy en día el PAN votó en contra de la militarización, ¿no? Pero es A ver, que te pero voy a decir algo. justo, perdón, me gustaría, Mariana, tú lo dijiste, ok, hubieron errores y hubieron cosas que se tendrían que haber hecho diferentes, incluso en materia de seguridad en el gobierno, en el sexenio, por ejemplo, de Felipe Calderón. ¿Tú qué harías? O sea, ¿tú qué estrategia tomarías si fueras presidente? Bueno, de entrada no pactar con el crimen organizado. Y no pactar y decir abrazos, no balazos. Definitivamente impulsaría una estrategia, revisaría qué ha pasado en otros países de América Latina, cómo lograron controlar algunos temas en Colombia. O sea, analizaría otros países similares a nosotros, porque a veces es muy fácil decir, ay, bueno, vamos a ver qué pasó en este país de Europa. No, vámonos a América Latina. Entonces, después de hacer un análisis, sentarte con los expertos, sentarte también con tanta gente que sabe del tema de seguridad que no es tomada en cuenta, ¿no? Y revisar qué nos conviene a todos. Pero sí, definitivamente cambiaría la estrategia, porque no puede ser que la estrategia sea, insisto, vamos a abrazarnos. Vamos Pero ni a siquiera podría permitir que el llamarse crimen... estrategia, ¿no? No, por eso, que vamos a permitir que el crimen organizado haga lo que quiera. Y yo entiendo perfectamente lo que dice Pati, ¿no? El tema de se hicieron malas cosas, ¿no? Probablemente hoy tú tienes tu punto de vista, yo lo respeto completamente, pero sí hay que dejar en claro que al final del día fue valiente. Trabajó porque creía que era lo más conveniente combatir de esa manera al crimen organizado y empezar a detener a capos, y cuando tú detienes a las Algo que cabezas, nunca se había hecho. se arma la locura. ¿Qué Se pasa armó con la el locura. Culiacán? Se armó Con la el locura. Culiacanazo. La violencia Sí, la fue- violencia. se disparó. Pero la violencia se disparó, pero ojo, la violencia hoy está peor que nunca. Y sí creo que a veces las y los mexicanos no se dan cuenta de ello. La violencia está peor que nunca. Sí, claro. Si tú revisas los números oficiales, estás hablando de más de 130,000 homicidios. No te estoy diciendo que, bueno, hay que sentirnos tranquilos porque ahora con López Obrador en estos 4 años ha habido más muertos que en los 2 sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Seguramente se hicieron muchas cosas mal, hay que decirlo de esta forma. Claro que se hicieron muchas cosas mal. Y no nada más en materia de seguridad, de procuración de justicia. Yo creo que hay muchísimos rubros en los que las cosas no se hicieron bien, pero también creo que mucho no se supo comunicar adecuadamente. Y sí creo que un gobierno tiene que saber comunicar.
Si tú le comunicas a los ciudadanos lo que está pasando, va a haber mucha más empatía. Si tú le comunicas a los ciudadanos es que a los que mataron son entre las mismas bandas, pero hoy ves a muchos más civiles que mueren en manos del crimen organizado y con total descaro entran a restaurantes y y no pasa nada. No hay justicia, hay Y el más presidente impunidad que cruzado de nunca. brazos. Y hoy sueltan a los capos. Oigan, terrible. y Al ojo público. este no sería un programa de los jóvenes atípicos si no tenemos guardada una dinámica. Venga. Especial. Les voy a platicar un poco también para las personas que nos están viendo. Les vamos a poner ciertas imágenes de mujeres y tú nos vas a decir si estas mujeres son una inspiración o son una vergüenza. Oh my God. Y si Oh tienes my God. un Ya pequeño mensaje muy cortito de unos segunditos para estas mujeres, adelante, por favor, Mariana. A ver, empezamos. Michelle Obama. Inspiración. O sea, ¿solo puede ser inspiración o Sí, vergüenza? ¿cómo la enfocas? ¿Como inspiradora? Inspiradora. Perfecto. Por supuesto. Siguiente foto. Evelyn Salgado. Oh my God. Vergüenza. ¿Tienes algún mensaje con tu... No, la verdad es que es triste que se deje mangonear así por su padre, que la hayan puesto de gobernadora, ella ni aspiraba a eso y que ahora es el títere de su papá. Sí, no, terrible. Laida Santos. Combativa. Combativa, vaya que es combativa. Siguiente imagen, por favor. Greta Thunberg. Inspiradora. Siguiente imagen. Kamala Harris. Esperaba más, mucho más de Kamala. Siguiente, Claudia Sheinbaum. Sas. Un florero. Para mí es un florero en toda la extensión de la palabra. ¿Crees que tiene alguna deuda con las mexicanas, sobre todo? Claro. Sí, pero en general con las y los capitalinos, ¿no? Ser jefa de gobierno de la ciudad más importante, de una de las ciudades más grandes del mundo, y no atenderla, no estar al tiro, no estar al pendiente, no estar trabajando y estar en campaña, me parece una deuda tremenda con la ciudad, ¿no? Y si no eres capaz de atender tu ciudad, ¿cómo vas a ser capaz de atender un país? Siguiente imagen, Margarita Zavala. Combativa, valiente y además no la ha tenido fácil. Y ahí está, ahí sigue. Siguiente, por favor, Rosario Piedra. No. Una vergüenza. Decepción. Vergüenza. Títere. Absoluta. Una burla. No. Perfecto. Y qué triste. Jade Cole. Híjole, súper hipócrita. Súper hipócrita. Le Estuvo encantan buena los esa buenos descripción. restaurantes, le encanta vestir con marca, le encanta comprar y traer la mejor ropa, pero eso sí dice, arriba Hugo Chávez y Maduro, ¿no? Porque no sabe la miseria en la que viven estos pueblos con estos dictadores que matan a su gente. Pero ¿quién de hambre. Morena no es así, no? O sea, todos son No, hipócritas. porque no puedes bajita la mano, generalizar. les gustan los Dylan, no lujos. puedes generalizar. Probablemente haya algunos que sí crean en todo eso, pero traer ese discurso, porque ella es una de las que trae el discurso más fuerte, y andar en los mejores restaurantes, en coches de lujo, Pero con aunque ropa no de seas lujo. tú el que híjole, esté qué en esos hipócrita. lugares de lujo, también defenderlos, o sea, defender lo indefendible también te hace cómplice de cierta manera. Ah, no, ella es cómplice del autoritarismo en Cuba, en Venezuela. No la he escuchado hablar de Nicaragua, pero de Cuba y de Venezuela sí, y no le importa. Los ven Siguiente bien. imagen, por favor. Tatiana. Ay, me parece que ha tenido una situación muy complicada por la que ella ha atravesado. Incómoda. Yo la veo incómoda, salió incómoda, seguramente... Algo pasó. Sí, obviamente que algo pasó, pero sí creo que no debió haber tomado el cargo. El que tuvo en presidente ese ha sido gobierno. muy mal agradecido con Tatiana después de todo, ¿no? Pues ha sido malagradecido con todo aquel que no está a sus órdenes y que no le besa los pies. Exacto. Mariana, y tristemente estamos llegando al final de este programa, pero a mí me gustaría cerrar con una pregunta para ti. Los mexicanos presenciamos una marcha del INE en donde salimos muchos jóvenes, y me da mucho orgullo decir eso, a marchar, a reclamar. ¿Qué mensaje le darías a AMLO? ¿Cuál crees que es la deuda que tiene con los mexicanos, sobre todo los mexicanos jóvenes? Bueno, de entrada dijo que no había jóvenes en la marcha. De entrada que aprenda a Bueno, contar. Había 10,000 La verdad es que personas. había Entre esos los que sí, estamos aquí. Había 10,000 jóvenes, 10,000 personas en en la marcha. general. Me parece completamente ridículo, absurdo. Yo creo que tiene una deuda tremenda con los jóvenes,
¿no? Porque debiéramos tener un presidente que le apueste a la educación, que le apueste a programas dirigidos a los jóvenes, pero no nada más esos programas sociales que te dan el recurso, porque tú tienes que atender a todos los sectores de jóvenes, a los jóvenes emprendedores, a los jóvenes que están empezando, a los jóvenes que quieren terminar secundaria, terminar preparatoria, terminar una carrera, ya sea en una universidad o en una escuela técnica. Hoy no hay oportunidades para los jóvenes. No puedes decir que el programa Sembrando Vidas es un programa que atiende a todos los jóvenes de este país, cuando, insisto, además ha tenido irregularidades. No hay programas para los jóvenes. Y a mí sí me encantaría tener a un presidente impulsándolos, consiguiéndoles becas, ¿no? Que el CONACYT, en lugar de quitar el recurso para que los jóvenes se vayan a estudiar y puedan aprender otro idioma y puedan hacer muchas cosas de la vida, todo se los ha quitado. A los jóvenes que aspiraban a ser grandes deportistas también les quitaron todos los incentivos. Entonces, ¿qué tipo de jóvenes estás tú provocando, estás tú cultivando? Entonces es muy triste lo que está pasando y por eso les decía que va a ser una generación perdida con muchos jóvenes soñadores que van a terminar por estirar la mano y decir, híjole, pues, ¿qué me queda? Recibir este programa social, ver cómo me ajusto, pero a ver, si somos 3 jóvenes en la casa, ¿cuánto podemos recibir? En lugar de estar viendo cómo se siguen preparando, cómo generamos oportunidades para que no caigan en el mundo de las drogas, del alcohol, querer suicidarse. Los suicidios han aumentado de manera brutal. Entonces, hay que ver las cifras, hay que compararlas con el pasado, porque para medir a los gobiernos también tienes que comparar. A ver, ¿cómo estaban las cifras ahora? ¿Cómo están las cifras hoy? ¿Cómo estaban antes? Y lo puedes comparar con los 3 últimos gobiernos, que han sido PAN, PRI, Morena. Y a partir de ahí, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Pero no veo con ganas a este gobierno de decir qué estamos haciendo mal. Entonces, no está fácil. Y que en este gobierno terrible de Morena nos están matando a nosotros los jóvenes, siendo la violencia una de las principales causas de muerte para nosotros los jóvenes. Entonces, en la inseguridad también vamos terribles, más todo lo que ya Bueno, y que los jóvenes aspiran a entrarle al crimen organizado porque están bien pagados y lo que no saben es que están pagando su sentencia de muerte. Esa es una realidad. Y pasa en la mayoría de los estados de la República. Y es muy triste lo que está ocurriendo. Por eso la estrategia en materia de seguridad tiene que cambiar, tiene que dar un giro tremendo. Si seguimos así, las cosas van a ir empeorando y empeorando y empeorando. Y por eso también es muy importante que ustedes que nos están viendo en sus casas, de verdad, y no lo digo como comercial, compartan este programa, abramos más espacios de diálogo para los jóvenes, porque demostramos que sí podemos. O sea, ese es el problema, que a mí me da coraje porque el domingo fue un momento mágico en el que nos dimos cuenta que sí podemos, que sí tenemos fuerza, que sí podemos presionar, y no nos podemos quedar estancados esperando a que alguien, un gobernante, tenga la buena voluntad de venirnos a ayudar y si no, exigir y ser ciudadanos mucho más comprometidos con nuestro país y que ejerzamos mucho más presión. Entonces, bueno, pues con este comentario me despido. Ha sido todo un honor y un gusto platicar con ustedes. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y también muchísimas gracias a los que nos vieron. Por favor, no olviden, es muy importante compartir el programa, darle like, comentar todas esas interacciones. A nosotros nos ayudan muchísimo a llegar a más personas. Les mandamos un abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Bye. Gracias. Bye. Bye.